Señor juez, con la venia, si tuviera usted la suerte de tener a Isabel Pantoja sentada en el banquillo, ¿cómo la haría usted cantar? Bueno, a los buenos cantantes de cualquier género se les puede obligar a cantar con el aplauso. Lo difícil es hacer callar a los malos. Gracias. Antonio Carretero, 51 años, nacido en Valencia, casado, padre de 4 hijos, grupo sanguíneo 0 positivo, 1,70 de estatura, 56 kilogramos y un español como tantos que ejerce su trabajo de magistrado juez en un juzgado de Madrid. Para entrevistarle, Javier González Ferrari, hasta hace unos días director de la Hora 25 en la cadena SER y ahora director del informativo de las 2:30 en la misma emisora. También en la cadena SER. Señor Ferrari, está usted en carrera. Bueno, es algo que nadie me ha dicho, con lo cual yo creo que es cierto eso de que nena tú vales mucho. Gracias. Señor juez, yo creo que para situar la entrevista lo primero es saber si usted es un juez de los llamados demócratas. Bueno, han dicho que soy un español corriente y por consiguiente soy demócrata, como la inmensa mayoría de los españoles que lo demuestran así cuando les dejan. Veamos si usted nos saca de dudas, porque todos hablamos de democracia, todos invocamos la democracia, pero nadie ha explicado todavía qué es ser demócrata. Pues yo entiendo que ser demócrata consiste en no creer que en la vida se ha nacido para recibir órdenes y decir amén a todo. Es decir, el pueblo es el que tiene que ordenar, que dar las órdenes, es decir, quién las cumple y cómo se tienen que cumplir. Es decir, la persona que tiene un arma no es la que tiene que dar órdenes, sino al revés, tiene que tener un arma la persona que la sepa cumplir también. Y todo esto para una cosa. Todo esto sirve para que todo sea para todos y no para que todo sea para unos cuantos. Y no resisto a la tentación de citar a Cantinflas, que decía que democracia viene de demos y no robemos. Hay mucha gente que piensa que con la democracia no se puede salir tranquilamente a la calle, que la delincuencia ha aumentado considerablemente, pero el culpable es el sistema, como quieren hacernos creer, o es la gente la culpable. Bueno, la democracia no tiene nada que ver con el aumento de la delincuencia. Precisamente en aquellos países que menos pueden alardear de democracia es donde se dan los mayores niveles de inseguridad y de delincuencia. La delincuencia lo que hay que asociarla es con el paro, con el hacinamiento de las ciudades, con la falta de escolaridad, con la falta de higiene, con la falta de viviendas, y entonces esto produce en algunas personas una situación exasperada, les hace tomar una actitud violenta. Pero estos no son los únicos delincuentes, sino que los delincuentes más importantes son aquellos que han hecho propicia la situación para que surjan estos exasperados, con sus negocios que podemos llamar, en términos generales, negocios raros. También se dice, lo dice mucha gente, que los jueces son en este país excesivamente blandos y que los delincuentes entran en los juzgados por una puerta y salen por otra, o a veces entran y salen por la misma. Yo en esto suscribo completamente la comunicación que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. Ocurre que los jueces, antes de privar de libertad a una persona, tienen que oírla y tienen que comprobar si existe algún principio que demuestre que la acusación es cierta, tanto si la acusación proviene de un particular como si proviene de la policía. Porque los jueces lo que tienen que hacer es precisamente juzgar, y tienen que juzgar atendiendo a las situaciones que se les ofrecen y atendiendo también a que no se atropellen los derechos de los ciudadanos. Son deberes que no se pueden separar el uno del otro. Lo que ocurre es que existe la falsa creencia de que los jueces no colaboran con la policía, y es que los jueces no tienen que colaborar para nada con la policía. Es la policía la que tiene que colaborar con la justicia, presentando aquellos casos con todas las condiciones que sean necesarias para dar protección a las víctimas y el castigo correspondiente a los culpables. Con la mano en el corazón, ¿usted cree que es posible la independencia del Poder Judicial? Pues es posible la independencia del Poder Judicial en tanto en cuanto el Poder Judicial es independiente, o debe ser independiente, de todo, menos del cumplimiento de la ley querida por todo el pueblo, de la cual no puede ser independiente, claro. Pero al Gobierno se le elige y se le controla, al Parlamento se le elige y de cierta manera también se le controla. ¿Quién elige y quién controla el Poder Judicial en este país? Aquí, de momento, lo que ocurre es que la justicia no se puede confundir con la carrera judicial. Y estamos en un momento en el cual las complicaciones legislativas, que es de desear que cesen alguna vez para que el pueblo pueda entender las leyes que se proclama, pues requieren una justicia técnica,
sea una justicia que tienen que hacer unas personas de carrera con unas oposiciones, pero en realidad tiene que haber una intención de hacer un camino desde la justicia que entienden los técnicos a la justicia popular, que no tiene ningún mal sentido esta palabra, sino simplemente que el pueblo que es titular de la justicia la reconozca cuando la vea actuar. Entonces, de momento, los controles que tiene son el mismo Consejo General del Poder Judicial, en el cual no solamente hay jueces, sino que también pues hay parlamentarios, y debe darse cauce, apertura en este organismo a otras fuerzas sociales, sindicatos, asociaciones ciudadanas, y luego también tiene que impulsarse la institución del jurado para que la gente normal participe de los juicios y de su responsabilidad, la justicia municipal, es decir, la justicia de paz, que sea desarrollada por un ciudadano elegido por los demás, y también pues influye extraordinariamente la publicidad de los juicios y la posibilidad de que sean criticadas las actuaciones judiciales cuando lo merezcan. Volviendo a la reciente nota del Consejo General del Poder Judicial, a la que aludía usted hace unos momentos, ¿usted cree que es bueno dar la imagen de un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Gobierno en estos momentos que estamos viviendo? Yo pienso que la cuestión se tiene que plantear desde los términos en los que se ha producido. Es decir, que se vea claramente. Pero el enfrentamiento que no existe un enfrentamiento sin una disociación de funciones perfectamente clara. Y no puede haber enfrentamiento más que cuando alguien quiere invadir el terreno del otro. Y hay un poder judicial y no hay un poder policial. Es decir, que el poder judicial se dedica a juzgar sobre las situaciones delictivas y sobre otras situaciones que no son delictivas. Entonces la policía forma parte del poder ejecutivo del Estado y tiene por misión averiguar los hechos que tiene que poner en consideración a los jueces para que estos tomen sus decisiones. ¿En qué ha cambiado el Poder Judicial del régimen anterior al régimen actual? Pues el cambio en el Poder Judicial... Porque muchos magistrados siguen siendo los mismos. Claro, o sea, la estructura humana del Poder Judicial se puede decir que no ha cambiado absolutamente nada, porque son los mismos funcionarios los que estaban antes de los que están ahora. Entonces, pues, entre estos funcionarios hay corrientes de distintas clases. Pero el Poder Judicial lo que sí que ha cambiado cualitativamente es en la afirmación absoluta de que la justicia que están impartiendo no es una justicia que se derive de unas leyes que han sido tomadas arbitrariamente y de una forma, digamos, provisional, sino que son leyes que están elaboradas por representantes del pueblo y que ellos mismos, en su función judicial, tienen que pensar en el pueblo, que es el que les otorga su poder. Habla usted del pueblo, pero la justicia no es algo para ricos, una cosa cara. Bueno, dicen los magistrados franceses que los escalones del Palacio de Justicia son muy altos para el pobre. De ahí que muchas veces se diga eso de pleitos tengas y los ganes, la maldición gitana, que se traduce en otra especie de maldición que lanzan desde otro ángulo. Dicen que pobre de aquel que no tiene ni pleitos. Pero esto viene a ser lo mismo. Es decir, la justicia se mueve en un área muy restringida de intereses. Entonces, evidentemente tiene que ser una justicia rápida, una justicia barata y una justicia segura. Y la justicia lo que ocurre es que es lenta, es cara y es insegura porque la gente no toma seguridad en las decisiones judiciales, entre otras cosas porque muchas de ellas no las entiende. Nosotros empleamos un lenguaje muy arcaico en el cual hablamos de diligencias, providencias, autos, piezas, ramos. Entonces la gente se cree que a veces estamos en un jardín, cuando hablamos de ramos, por ejemplo. O cuando hablamos de piezas y autos se creen que estamos en un garaje, como es natural. Y claro, esta falta de comunicación entre el pueblo y la justicia es la que hace toda esta relación de desconfianza que el pueblo tiene con la justicia que es de él. Y por consiguiente, todos tenemos la obligación de llevarla al sitio en el que tiene que estar. Muy bien, gracias, quiero señor preguntar juez. una cosa. Señor juez, ¿a ustedes los jueces les mandan jamones por Navidad? Con chorreras. Muchas gracias, señor juez, por sus palabras y muchas gracias, Javier, por las tuyas y por tu colaboración. Antes de llegar al intermedio, señor juez, yo le quiero hacer una pregunta que se nos ha quedado en el aire y a lo mejor le interesa a la gente, y es, ¿qué pasa con la pena de muerte, aunque sea para los terroristas? Bueno, nosotros todos reprochamos precisamente a los terroristas la tortura y la muerte. Frente a la actividad de los terroristas, el Estado tiene que dar una respuesta civilizada,
una respuesta moral. Esta respuesta no puede estar basada en la aplicación de tratos inhumanos, crueles y degradantes, como es la muerte y la tortura. En este caso, nos encontraríamos en un dilema entre terrorismos que ya se lo plantearon los teólogos de la Edad Media, que dijeron: ¿en qué se diferencia el Estado civilizado de una cuadrilla de bandidos? Gracias. Nada más que- Gracias.